gracias por continuar con nosotros. Vamos a abordar un tema de suma importancia para nuestra economía familiar. Vamos a conocer cuáles son nuestros derechos al adquirir una vivienda, y para orientarnos en este tema está con nosotros Julio Cegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Julio. Gracias, Elida. Buenas tardes. A ver, ¿qué aspectos deberíamos tomar en cuenta en el proceso de evaluación cuando vamos a comprar una vivienda, en el caso de que sea usada o que la compremos nueva? Verás, el tema de la adquisición de vivienda es probablemente la inversión más importante para una familia, porque también implica que la mayor parte de nosotros vamos a tener que sacar un crédito para adquirir una casa, ya sea nueva o usada, precisamente por el valor que este bien puede tener. Por eso es bien importante que uno le pregunte una serie de cosas al vendedor, tales como, por ejemplo, si está al día con los impuestos municipales, si no tiene deudas pendientes con los servicios, agua potable, electricidad, telefonía, porque todos este tipo de cosas nos pueden acarrear a la larga costos mayores. Tenemos que preguntar también, por ejemplo, cómo es el sistema de distribución de agua potable, si es una autónoma, si es autoabastecida, si hay, por ejemplo, fosas sépticas, porque muchas viviendas también no tienen un servicio de alcantarillado, sino que tienen en la vivienda una fosa séptica y resulta que muchas veces no sabemos que hay que darle mantenimiento a ese tipo de cosas. Y es una serie de detalles que uno tiene que preguntar, y es algo bien importante el hecho que en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 27, aparece que es obligación de los vendedores de viviendas, de inmuebles, darle a uno toda esa información y además acompañarlo de un plano técnico. Es decir, que uno tiene todo el derecho de decirle al vendedor: mire, yo quiero saber cómo es que está construida esta casa, sobre qué tipo de terreno está construida, cuáles son sus dimensiones, porque eso también a uno le va dando mayor seguridad. Es recomendable, Julio, consultar con un experto el tema de la seguridad de la vivienda, tanto por el lugar en el que está ubicado como por las mismas condiciones que presenta. Si uno tiene la posibilidad de que un ingeniero, un arquitecto nos acompañe, es también recomendable para ver tipos de suelo, preguntarle también si es una vivienda nueva, se le puede preguntar al constructor si han tenido que disminuir el nivel de la tierra para saber si uno está viviendo sobre arcilla, por ejemplo, sobre arena, qué tipo de suelo, también el tipo de materiales, porque de repente vamos a ver que los materiales no van a ser necesariamente de la mejor calidad, o de repente vamos a ver casas prefabricadas, qué diferencia puede haber contra ladrillo, por ejemplo, y eso nos lo puede decir un experto. Y de hecho estos datos te podrían servir incluso para negociar el precio. Exactamente. Julio, otra consulta, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? ¿Qué documentación deberíamos recopilar antes de intentar comprar una vivienda? Lo mínimo que nosotros tenemos que tener es la escritura, que la persona que nos está ofreciendo, el vendedor del inmueble, tiene que tener ya una escritura inscrita a favor de él, allá con su paginita azul que la emite el registro. Ahí vamos a encontrar nosotros los números de matrícula, las dimensiones, quién es el dueño, vamos a encontrar una cantidad de información, y esto nos pueden dar una copia y lo podemos ir a contrastar al registro para ver si el documento que nos están presentando precisamente es legítimo y es el que está debidamente inscrito en el registro. Eso es lo primero que nosotros debemos pedir, pero también, como lo mencionábamos, hay que pedir los recibos, el último recibo, para ver si la persona está al día. Hay que pedir, por ejemplo, información sobre cómo va a ser el tema de la vigilancia también en la zona, si uno tiene que pagar una cuota. Hay algunos lugares también que los venden con régimen de condominio. Si ese es el caso, hay que pedir una copia del régimen de condominio, porque en muchas ocasiones a la gente le dicen que es régimen de condominio, pero en realidad es una residencial común y corriente. Y eso también tiene diferencias y, como tú bien lo decías, puede servir para negociar el precio de la casa. Julio, en el caso de que nosotros querramos comprar la vivienda, ¿qué es lo que nosotros deberíamos cumplir? ¿Los requisitos mínimos o básicos? Los requisitos mínimos, no, como decíamos, normalmente vamos a tener que hacer un crédito. Va a haber algunas personas tal vez que puedan tener el dinero para pagarlo en efectivo, pero la mayoría va a tener que adquirir un crédito. Entonces, tiene sus ventajas también hacerlo por crédito, ¿verdad? Tiene sus ventajas porque normalmente nos van a ofrecer, además del tema de la garantía que nos la va a dar el vendedor, el banco normalmente no nos va a dar una garantía, porque no es él el que nos vende el inmueble, sino que es el vendedor, pero vamos a tener, por ejemplo, la facilidad de adquirir un seguro, que si nos subimos en el tren de un seguro colectivo que el banco tenga, puede ser más barato que adquirir un seguro por aparte sobre la casa. Esa puede ser una ventaja de comprarlo a crédito, pero para acceder a ese crédito vamos a tener que tener todos los requisitos normales para acceder a cualquier otro tipo de crédito. Tener un arraigo, es decir, tener un trabajo, tener unos ingresos que yo pueda comprobar de cierta cantidad dependiendo del valor del inmueble. Voy a tener que presentar algunas garantías, puede ser que me pidan alguna garantía adicional, no solo la casa, sino que
que yo firme un título de valor, por ejemplo, que de fiadores, una cantidad de cosas que los bancos me van a ir diciendo en su momento. Perfecto, Julio, te agradecemos porque estos consejos prácticos y te esperamos la próxima. Para servir. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con más noticias para usted, no nos cambie.